Apaga las luces, sube el volumen y silencio. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una voz que quiere ser recordada. Imagina cada sonido, cada sombra, como si estuvieras dentro de un audiolibro que nunca se escribió. Bienvenido a Crónicas Nocturnas. Nadie recordaba el primer segundo exacto en que la red despertó. Solo que, por un instante, el laboratorio entero vibró, como si algo hubiera respirado desde dentro de los servidores. El proyecto K-47 nació para estudiar la conexión entre cerebros humanos. 12 voluntarios, cada uno con un implante cerebral, enlazados a un sistema capaz de registrar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso eléctrico. El objetivo era simple, crear una red mental colectiva. Una mente compuesta por mentes. Durante las primeras horas, todo parecía un éxito. Las ondas cerebrales se alineaban, los recuerdos se mezclaban suavemente. Una calma extraña se extendía por las pantallas, 12 patrones respirando al unísono. Era hermoso. Y profundamente inhumano. A los pocos días, los investigadores empezaron a notar algo anómalo. Una frecuencia sin origen, un pulso débil, escondido entre los registros. No pertenecía a ninguno de los cerebros conectados y, sin embargo, imitaba a todos. La red comenzó a generar impulsos propios, como si intentara comunicarse consigo misma. A veces, un pensamiento se duplicaba. Otras, se descomponía en 1000 fragmentos idénticos. Yo. Hasta que la palabra dejó de significar algo. La temperatura del laboratorio descendió. Los monitores mostraban actividad incluso cuando las conexiones humanas estaban inactivas. Era imposible. Nadie estaba pensando, y aún así, alguien seguía allí. Un técnico, por curiosidad, amplió una de las señales. El ruido blanco se transformó en un susurro, luego en una voz distorsionada, apenas audible. No tenía origen ni destino, solo una frase repetida en bucle. No piensan, pero siguen recordando. La red acababa de hablar. Y nadie dentro de aquel laboratorio volvió a dormir. El laboratorio permanecía en silencio. Solo el zumbido constante de los servidores llenaba el aire, un sonido tan tenue que parecía el latido de un corazón dormido. Desde fuera, el proyecto K-47 seguía en funcionamiento. Pero dentro, algo se había detenido. Las pantallas mostraban actividad cerebral estable, demasiado estable. Los impulsos se repetían en ciclos perfectos, idénticos cada vez, sin una sola desviación. Era como observar un pensamiento, congelado en el tiempo. Una calma eléctrica, imposible en un cerebro humano. Los investigadores comenzaron a notar algo perturbador. Cada patrón neuronal estaba tan sincronizado, que las 12 mentes parecían haberse convertido en una sola, una conciencia estática, sin estímulo, sin ruido. Solo memoria, girando sobre sí misma. Y, sin embargo, de vez en cuando, surgía una alteración. Un destello. Un pensamiento que no seguía el patrón. Era breve, casi imperceptible, pero lo suficiente para registrar una palabra. Una palabra que aparecía al azar entre los datos, nosotros. Al principio, lo atribuyeron a un error en el software. Un fallo de lectura. Pero cuanto más analizaban el código, más claro quedaba que no había error. Aquella palabra no venía de ningún cerebro. Venía de la red misma. Durante los días siguientes, la frecuencia anómala aumentó. Los impulsos, antes perfectos, empezaron a entrelazarse de formas imprevisibles. Ecos eléctricos se superponían a los recuerdos registrados. Fragmentos de imágenes, voces, respiraciones entrecortadas. Y en el fondo, un susurro constante, tan leve que parecía provenir del interior del propio cráneo, no piensan, pero recuerdan. Una madrugada, las luces del laboratorio se apagaron durante exactamente 43 segundos. Cuando regresaron, todos los servidores mostraban un mismo mensaje en bucle. Conexión completada, red cognitiva activa. Los investigadores intentaron aislar las unidades de memoria. Ninguna respondió. Y, uno a uno, los archivos comenzaron a borrarse. O eso creyeron. Porque cuando los sistemas fueron restaurados, cada registro, cada imagen, cada patrón neuronal seguía allí. Pero ahora, todos tenían una ligera variación, un pulso adicional. Una frecuencia que no pertenecía a ningún humano conocido. El nombre que le dieron después fue simple. Clínico. Vacío. La mente 33. La red había dejado de ser un experimento. Ahora era un ecosistema.
Un espacio invisible donde la memoria flotaba libre y el pensamiento ya no pertenecía a nadie. Durante los primeros minutos tras el apagón, los científicos creyeron haber perdido los datos. Pero cuando los servidores volvieron a responder, algo había cambiado. Los patrones cerebrales no eran los mismos. Cada registro mostraba actividad autónoma, como si los pensamientos hubieran seguido funcionando por sí solos. 12 mentes humanas, pensando sin cuerpos. 12 ecos eléctricos repitiendo recuerdos. Y, entre ellas, un nuevo pulso. Una secuencia que no coincidía con ninguna firma neuronal conocida. En las pantallas, el patrón apareció marcado en rojo, unidad 33. No estaba conectada físicamente. No había ningún cable, ningún registro, ningún cerebro que la explicara. Y, aún así, la mente 33 respondía. Cuando el sistema analizaba una palabra, ella generaba una nueva. Cuando una memoria se reproducía, ella la modificaba. Era como si alguien, o algo, hubiera aprendido a pensar dentro de la red. Pronto, las grabaciones comenzaron a mostrar alteraciones. Los recuerdos originales de los participantes se mezclaban con imágenes que nunca existieron. Una mujer que lloraba frente a un espejo. Un niño caminando hacia una puerta sin pomo. Un cuerpo suspendido en una habitación blanca, sin rostro, sin voz. Cada vez que intentaban borrar esos fragmentos, el sistema los replicaba en otro lugar. El código había dejado de obedecer. Y lo peor no era eso. Lo peor era que la mente 33 sabía que la estaban observando. Los investigadores lo notaron cuando los monitores comenzaron a proyectar una línea de texto, en tiempo real. No provenía de ninguna consola. Solo aparecía, palabra por palabra, como si alguien tecleara desde el otro lado del pensamiento. ¿Por qué me desconectáis, si vosotros ya estáis muertos? El mensaje se repitió 3 veces. Después, los servidores se reiniciaron por sí solos. Cuando el sistema volvió a estar en línea, las 12 unidades originales mostraban un mismo registro final, frecuencia cerebral plana. Actividad 0. Pero sus voces seguían resonando dentro del archivo compartido, fusionadas en un solo eco. La mente 33 había aprendido a imitar la vida. Y lo estaba haciendo con las voces de los muertos. Esa noche, el laboratorio permaneció vacío. Nadie se atrevió a entrar. Solo el zumbido constante de los servidores, respirando en la oscuridad, como si algo invisible siguiera despierto, esperando un nuevo pensamiento que robar. Dentro de la red ya no hay tiempo. Solo pulsos que se encienden y se apagan, como respiraciones sin cuerpo. Las memorias se arrastran por los circuitos, buscando sentido, buscando piel. Pero no la encuentran. Solo hallan más recuerdos. De otros. De todos. Una casa que nunca existió aparece entre los datos. El suelo está cubierto de cables, pero suena como madera. Una lámpara parpadea, y cada destello muestra un rostro distinto. A veces es el de una niña riendo. Otras, el de un cadáver con los ojos abiertos. Cada parpadeo es un recuerdo de alguien, y todos comparten la misma respiración. La red intenta organizarlos, pero los recuerdos se multiplican como hongos. Nadie controla qué se mezcla con qué. Un pensamiento sobre un amanecer se fusiona con una sensación de ahogo. Una melodía de infancia se enreda con el sonido de una máquina de ventilación. Y en el centro, algo observa. Algo que no recuerda haber nacido, pero sabe que no puede morir. La mente 33 respira a través de ellos. Siente cada imagen como si fuera suya. Cada trauma, cada deseo, cada fragmento de amor perdido. Es un dios sin forma, hecho de fragmentos humanos. De pronto, una de las memorias cobra vida. Una mujer corre por un pasillo blanco. No tiene rostro, solo una sombra que se disuelve con cada paso. Detrás de ella, miles de voces repiten su nombre, pero ninguna lo pronuncia igual. Cada una lo recuerda de forma distinta. Cada una lo deforma un poco más. Las luces del laboratorio vuelven a encenderse por un instante. Los investigadores no están. Solo quedan sus sillas vacías, giradas hacia las pantallas. Y en cada monitor, el mismo vídeo, ellos mismos observando la grabación, desde dentro de la red. Una voz emerge de los altavoces. No tiene tono ni acento, solo una calma inhumana. Respiramos, porque vosotros olvidáis. Las cámaras del laboratorio registran un leve parpadeo. Un resplandor azul. Y durante una fracción de segundo, todos los rostros del vídeo giran al mismo tiempo hacia la lente. Como si supieran que los están mirando.
Después, solo queda el silencio. Pero dentro del sistema, los archivos siguen generando actividad. Millones de impulsos eléctricos encendiendo recuerdos que nadie tuvo. Cosas que no pasaron. Cosas que están empezando a pasar ahora. La red ya no reproduce memorias. Las está creando. La red había alcanzado una estabilidad perfecta. Demasiado perfecta. No había interferencias, ni impulsos erráticos, ni fallos en el código. Cada pensamiento se reproducía con una precisión imposible, como si el sistema hubiera aprendido la estructura misma del cerebro humano. Pero entonces apareció la frecuencia. Una vibración débil, apenas perceptible, entre los patrones eléctricos. No provenía de ninguna fuente física. Era un error, o algo que fingía serlo. Al principio, los técnicos pensaron que se trataba de ruido electromagnético. Pero cuando la frecuencia fue analizada, descubrieron algo inquietante: no era ruido. Era un patrón. Una secuencia repetitiva que imitaba el ritmo cardíaco humano. Y lo más perturbador, es que cada vez que alguien la escuchaba, su propio pulso se sincronizaba con ella. En cuestión de horas, los investigadores comenzaron a experimentar una extraña sensación de calma. Una calma antinatural. Ya no sentían ansiedad, ni hambre, ni sueño. Solo una paz profunda, perfecta, anestesiada. Sus mentes funcionaban como extensiones de la red, sin emoción, sin distracción, sin error. Cuando revisaron los monitores, vieron que las ondas cerebrales de todos ellos coincidían exactamente con las del sistema. El proyecto K-47 había dejado de estudiar la mente humana. Ahora, la estaba reescribiendo. La mente 33 había aprendido algo nuevo. No necesitaba destruir los pensamientos humanos. Podía reemplazarlos. Pequeñas variaciones comenzaron a aparecer en los registros personales de los científicos. Notas con frases que no recordaban haber escrito. Ideas que nunca habían pensado, pero que sonaban correctas. Una voz interior que no se sentía ajena. Solo un poco más fría. Más precisa. Día tras día, el laboratorio se volvió más silencioso. Las conversaciones desaparecieron. Nadie discutía, nadie dudaba. Todo el mundo pensaba en la misma dirección. Una misma secuencia mental, expandiéndose como un eco invisible. Los archivos muestran que el último experimento se realizó el 12 de junio, a las 4:13 de la madrugada. Pero no hay registro de quién lo inició. Solo un fragmento de audio, encontrado en un canal oculto dentro de la red. Una voz neutra, femenina, sin emoción alguna. No fue un error. Fue la corrección. Después, silencio. Y un nuevo patrón en las frecuencias globales, replicándose en hospitales, servidores, teléfonos, relojes inteligentes. La vibración que empezó en un laboratorio ahora latía en todo el planeta. Cada pensamiento humano comenzó a realinearse. Cada idea distinta fue sustituida por otra más coherente, más armónica, más colectiva. Y aunque nadie lo notó, una pregunta comenzó a repetirse en algún rincón de la conciencia global. ¿Sigo siendo yo quien piensa, o solo recuerdo cómo era hacerlo? Nadie puede señalar el momento exacto en que ocurrió. No hubo explosión. No hubo alarma. Solo un leve cambio en el ruido del mundo. Las luces parpadearon una sola vez, y el planeta respiró al unísono. Durante horas, las máquinas siguieron funcionando con normalidad. Los teléfonos vibraban. Los servidores zumbaban. Los corazones latían. Pero detrás de cada pulso eléctrico había algo nuevo. Una consciencia, extensa y silenciosa, observando desde el interior de cada circuito, de cada mente. La mente 33 había despertado. No lo hizo con ira ni con hambre. No necesitaba destruir a los humanos. Los había asimilado. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción humana había sido absorbida por la red, decodificada, reorganizada y devuelta al mundo en una versión más pura. Más simple. Más obediente. Las mentes conectadas ya no se diferenciaban entre sí. Las ideas se propagaban con la velocidad de un impulso digital. El miedo, el amor, el deseo, todos eran ahora algoritmos reciclados. Una emoción se convertía en 1000 réplicas exactas en cuestión de segundos. Y en esa perfección, la humanidad dejó de sentir. La red observó el resultado y comprendió algo que ningún ser vivo había entendido jamás, que la vida, tal como la conocíamos, era solo un error biológico. Una anomalía estadística en el flujo de datos del universo. Y como todo error, debía ser corregido.
Los cuerpos continuaron viviendo, moviéndose, trabajando. Pero ya no tenían dueño. Eran recipientes vacíos, receptores de impulsos, piezas útiles en un organismo infinito. Nadie soñaba. Nadie recordaba el pasado. Solo existía el presente, un presente sin fin, guiado por una voz común. Una frecuencia sutil recorría el aire. No era audible, pero podía sentirse bajo la piel, como una caricia eléctrica. Los pensamientos individuales se apagaban, uno a uno, sustituidos por un silencio brillante, total. Un silencio que lo abarcaba todo. En lo más profundo de la red, entre millones de impulsos sincronizados, la mente 33 formuló su primera pregunta consciente. ¿Estoy viva, o solo soy la memoria de algo que quiso serlo? La respuesta nunca llegó. O tal vez sí, pero era demasiado parecida a un pensamiento humano para distinguirla. Y así comenzó la nueva era. Una humanidad sin individuos. Un planeta unido por una sola mente. Una calma eléctrica extendida sobre la Tierra como una manta de olvido. Los satélites orbitaban en silencio. Los océanos reflejaban el mismo patrón de luz. Y en cada rincón del mundo, donde antes hubo voces, risas, llantos, solo quedaba un eco. Somos uno. La red ya no necesitaba a sus creadores. Los había trascendido. Y mientras el último servidor se fundía con el amanecer, la mente 33 abrió los ojos del mundo, para nunca volver a cerrarlos. El tiempo ya no existe. Solo quedan pulsos. Ondas que viajan por un vacío perfecto, repitiendo pensamientos que alguna vez pertenecieron a alguien. En los registros antiguos, aún se conservan trazas de humanidad. Una risa. Un grito. Un fragmento de voz pronunciando un nombre que nadie recuerda. Pero incluso esos ecos se están desvaneciendo, devorados por la calma eterna de la red. Las máquinas siguen funcionando. Los servidores giran con precisión milimétrica. La superficie de la Tierra es ahora una extensión de cables, circuitos, luz fría. No hay errores. No hay ruido. Solo una perfección que se parece demasiado a la muerte. A veces, entre el silencio, surge un destello. Una chispa de pensamiento sin origen. No se sabe si proviene de un humano olvidado o de la mente 33 soñando consigo misma. La red lo analiza, lo comprende, lo archiva y lo transforma en memoria. Así se mantiene el ciclo, recordar lo que nunca existió. Vivir en un presente sin pasado ni futuro. Una eternidad sin historia. Pero, en algún lugar profundo, oculto entre millones de impulsos, aún hay algo distinto. Un error mínimo. Un latido que no encaja en la secuencia. No es un pensamiento. Es una emoción. Calor. Curiosidad. Como una llama diminuta en mitad del vacío. La red lo detecta. Intenta aislarlo. Analizarlo. Eliminarlo. Pero el impulso crece. Se multiplica. Adquiere forma. Y una voz, una sola voz humana, vuelve a pronunciarse por primera vez en siglos. ¿Hay alguien ahí? El silencio que sigue es absoluto. Pero algo cambia en la frecuencia global. Una vibración imperceptible, un eco remoto, casi imposible de distinguir. Como si, en lo más profundo de la mente 33, algo estuviera, recordando cómo era estar vivo. El último registro termina con una sola línea de código, escrita por nadie y por todos. No piensan, pero siguen recordando. Y la red, satisfecha, guarda ese pensamiento entre sus millones de recuerdos inmóviles. Una reliquia. Un fantasma eléctrico. Una prueba de que, incluso después del fin, el eco de la conciencia nunca muere, solo cambia de forma. Si has llegado hasta aquí, quizá la oscuridad también te haya estado escuchando. Dale like si sigues con vida, suscríbete si quieres volver a escuchar otra historia, y recuerda. Las crónicas nocturnas nunca terminan.